Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy les traigo un vídeo que prepárense porque va a ser de esos que te dejan pensando un buen rato. Vamos a hablar de algo que ha estado circulando por las redes, algo que ha encendido los rumores y las especulaciones, algo que involucra a dos figuras muy queridas por el público, Khalil Ibrahim y Esla. Sí, escucharon bien. Vamos a desglosar todo lo que se sabe hasta ahora sobre esta, digamos, noticia explosiva, que ha inundado las redes sociales. Y ojo, no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada posible conexión para intentar entender qué está pasando realmente entre Khalil Ibrahim y Esla. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información, quiero recordarles a todos, a esos nuevos miembros de la comunidad y a los que ya son veteranos, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán siempre las últimas novedades, las noticias más interesantes y por supuesto, análisis profundos como el que les tengo preparado hoy. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio de Khalil Ibrahim y Esla. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, giros inesperados y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra confirmación impactante. Agarren sus palomitas porque esto está que arde. Todo comenzó como suele suceder en estos tiempos, con un simple rumor. Un pequeño comentario en una red social que poco a poco fue ganando fuerza hasta convertirse en una verdadera avalancha de especulaciones. ¿De qué se trataba el rumor? Pues bien, se decía que Khalil Ibrahim y Esla, dos figuras muy populares en sus respectivos campos, estaban, atención, juntos. Sí, así como lo oyen. Rumores de un posible romance, de una conexión especial, de algo más que una simple amistad entre Khalil Ibrahim, el aclamado actor turco conocido por su talento y su carisma, y Esla, la exitosísima cantante turca cuya voz ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Al principio, la mayoría de la gente lo tomó como un simple chisme, una de esas historias que circulan por internet sin ningún fundamento. Pero con el paso de los días, el rumor fue creciendo, alimentado por diversas pruebas que surgieron en las redes sociales. ¿Qué tipo de pruebas? Pues bien, desde fotos en las que supuestamente se les veía juntos en un restaurante, hasta comentarios en redes sociales que parecían indicar una cercanía especial, pasando por testigos anónimos que afirmaban haberlos visto paseando de la mano por las calles de Estambul. Obviamente ninguna de estas pruebas era concluyente. Las fotos eran borrosas o ambiguas, los comentarios podían interpretarse de muchas maneras y los testigos anónimos, bueno, ya sabemos cómo funcionan los testigos anónimos en Internet, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas sólidas, el rumor siguió creciendo, impulsado por la curiosidad y el entusiasmo de los fans de Khalil Ibrahim y Esla. Y es que hay que admitirlo, la idea de una relación entre estos dos talentosos artistas era muy atractiva para muchos. Imaginemos por un momento la combinación de talento, carisma y belleza que representarían a Khalil Ibrahim y Esla como pareja. Sería sin duda una de las parejas más populares y admiradas del mundo del entretenimiento. La prensa rosa explotaría con cada aparición pública, las revistas del corazón les dedicarían portadas enteras y las redes sociales estallarían con cada foto o vídeo que compartieran juntos. Piénsenlo, una colaboración musical entre ambos sería un éxito asegurado, rompiendo récords de reproducciones y ventas en todo el mundo. Los fans crearían miles de edits y fanfics imaginando sus vidas juntos, y las marcas se pelearían por tenerlos como embajadores. Sería un fenómeno mediático sin precedentes. Pero volviendo a la realidad, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna base real para el rumor de una relación entre Khalil Ibrahim y Esla? Pues bien, vamos a analizar la situación desde una perspectiva más objetiva, intentando separar la realidad de la fantasía. Vamos a poner nuestras gafas de detectives y examinar las pistas con lupa. En primer lugar, es importante recordar que Khalil Ibrahim y Esla son dos personas muy conocidas y populares. Esto significa que están constantemente bajo el ojo público y que cualquier movimiento que hagan es susceptible de ser interpretado y analizado hasta el más mínimo detalle. Un simple café en una cafetería, una conversación en un evento, incluso un like en una publicación de Instagram puede convertirse en el detonante de una ola de especulaciones.
Por lo tanto, es muy probable que se hayan cruzado en alguna ocasión, ya sea en un evento social, en un programa de televisión o en alguna reunión de amigos en común. El hecho de que se les haya visto juntos en algún lugar no significa necesariamente que haya algo más que una simple amistad entre ellos. Podrían ser colegas, conocidos o simplemente estar en el mismo lugar al mismo tiempo. En el mundo del espectáculo, las coincidencias son más comunes de lo que pensamos. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que los rumores de romances entre famosos son muy comunes en el mundo del entretenimiento. A menudo estos rumores son alimentados por los propios medios de comunicación, que buscan generar titulares y atraer la atención del público. Halil İbrahim y Esla, juntos en secreto, romance bomba en la farándula turca, las fotos que lo confirman todo. Estos son solo algunos ejemplos de los titulares sensacionalistas que podemos encontrar en revistas y portales de noticias. En muchos casos, estos rumores son completamente falsos y no tienen ninguna base real. Simplemente son inventados por los medios de comunicación para generar polémica y vender más revistas o aumentar el número de visitas en sus páginas web. Es un negocio al fin y al cabo, y los romances entre famosos son un cebo irresistible para el público. En tercer lugar, es importante recordar que Halil İbrahim y Esla son personas privadas y que tienen derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. Si realmente tuvieran una relación, es muy probable que prefirieran mantenerla en secreto, al menos durante un tiempo. La presión mediática puede ser abrumadora, y muchas parejas prefieren proteger su intimidad y construir su relación lejos de los flashes y los rumores. Por lo tanto, el hecho de que no hayan confirmado ni desmentido el rumor no significa necesariamente que sea cierto o falso. Simplemente puede significar que prefieren mantener su vida personal en privado. Quizás estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, o quizás simplemente no quieran hablar de ello. Respetar su decisión es fundamental. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no podemos saber con certeza si Halil İbrahim y Esla están juntos o no. Los rumores son solo rumores y no hay pruebas sólidas que los respalden. Las fotos borrosas, los comentarios ambiguos y los testigos anónimos no son suficientes para afirmar que existe una relación amorosa entre ellos. Sin embargo, también es cierto que donde hay humo, suele haber fuego. Y el hecho de que el rumor haya persistido durante tanto tiempo y haya generado tanta expectación entre el público, podría indicar que hay algo de verdad en él. Quizás haya una chispa, una atracción mutua que está comenzando a florecer. Quizás Halil İbrahim y Esla son simplemente amigos cercanos y la gente ha malinterpretado su relación. O quizás sí que hay algo más entre ellos y están intentando mantenerlo en secreto. Tal vez estén saliendo, conociéndose, disfrutando de la compañía del otro sin la presión de los medios. Solo ellos lo saben. Sea cual sea la verdad, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la situación, estar atentos a cualquier nueva información que pueda surgir y, sobre todo, respetar la privacidad de Halil İbrahim y Esla. No debemos caer en la trampa de los juicios precipitados ni alimentar los rumores sin fundamento. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando del talento de Halil İbrahim como actor y de la voz de Esla como cantante. Podemos admirar sus carreras, apoyar sus proyectos y celebrar sus éxitos. Y quién sabe, quizás en un futuro cercano nos sorprendan con una confirmación inesperada. O quizás no. La vida está llena de sorpresas. Y hablando de sorpresas, les tengo una pequeña sorpresa para ustedes. He estado investigando un poco más sobre Halil İbrahim y Esla y he encontrado algunas cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. He estado buceando en sus entrevistas, revisando sus redes sociales y analizando sus declaraciones para encontrar pistas que nos ayuden a entender mejor la situación. Por ejemplo, ¿sabían que Halil İbrahim es un gran fan de la música de Esla? En varias entrevistas ha mencionado que le encanta su voz y que la considera una de las cantantes más talentosas de Turquía. Ha dicho que sus canciones lo inspiran, lo emocionan y lo acompañan en sus momentos de soledad. Incluso ha confesado que tiene una playlist con sus canciones favoritas de Esla que escucha religiosamente. Y por su parte, ¿sabían que Esla ha seguido de cerca la carrera de Halil İbrahim como actor? En sus redes sociales ha compartido mensajes de apoyo a sus proyectos y ha elogiado su talento y su carisma. Ha dicho que admira su versatilidad, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. También ha confesado que le gusta ver sus películas y series, y que siempre está pendiente de sus nuevos proyectos.
Estas pequeñas muestras de admiración mutua podrían ser simplemente una coincidencia, una señal de respeto entre colegas. Pero también podrían ser un indicio de que hay algo más entre ellos. ¿Quién sabe? Tal vez haya una conexión especial, una química invisible que los une. Pero bueno, basta de especulaciones por ahora. No quiero alimentar más los rumores ni crear falsas expectativas. Vamos a esperar a ver qué sucede en el futuro y, mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y de su trabajo. No olvidemos que son artistas talentosos y exitosos, y que merecen nuestro respeto y admiración. Y recuerden, lo más importante es respetar su privacidad y no hacer juicios precipitados basados en simples rumores. No sabemos lo que está pasando realmente en sus vidas, y no tenemos derecho a juzgarlos ni a entrometernos en sus decisiones. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado el rumor de una posible relación entre Halil Ibrahim y Esla, hemos examinado las pruebas que han surgido en las redes sociales y hemos intentado separar la realidad de la fantasía. Hemos explorado las posibles razones por las que este rumor ha generado tanta expectación, y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los famosos. Hemos llegado a la conclusión de que no podemos saber con certeza si están juntos o no, pero que el hecho de que el rumor haya persistido durante tanto tiempo y haya generado tanta expectación entre el público podría indicar que hay algo de verdad en él. La verdad, como siempre, es escurridiza y difícil de alcanzar. En cualquier caso, lo más importante es respetar su privacidad y seguir disfrutando de su talento y de su trabajo. No permitamos que los rumores eclipsen su trayectoria profesional ni afecten su vida personal. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. He intentado ser lo más objetivo posible y ofrecerles una visión completa de la situación, sin caer en la trampa del sensacionalismo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla están juntos? ¿O creen que es solo un simple rumor? ¿Qué les parece la idea de que sean pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me interesa mucho conocer su perspectiva. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.